Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí, buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Es que hace ratito me marcó algo de que mi micrófono no servía y entré en pánico. Pero sí me escuchan, está perfecto. Muy bien, pues vamos a empezar. Muy buenos días. Este, la clase pasada empezamos a ver ya como un ejemplo para programar una macro. Si se acuerdan, esta macro iba a utilizar la base de datos del ICAP, la que hemos visto en otras ocasiones. Y lo que nos estaba pidiendo era que tuviéramos un cuadro con los valores de los máximos, mínimos y promedios del ICAP. Aquí en este caso el cuadro está vacío todavía, porque estábamos, según yo, sí alcanzamos a correrlo, pero me gustaría revisarlo de nuevo. Entonces, si se acuerdan, recapitulando un poquito, lo que hicimos primero fue crear, a ver, voy a abrir la presentación, aquí está. Lo que hicimos primero fue crear una copia de la base para no meternos en problemas con la base original que teníamos. Le voy a quitar nada más el sonido a esto para que esté sonando cada vez que entra alguien. Lo primero que hacíamos era crear una copia de la base. Luego creábamos el esqueleto del cuadro, que es este.
¿no? Que dijimos, bueno, el esqueleto del cuadro es, pues en sí, ¿qué es lo que va a llevar, ¿no? Todas las columnas que le vamos a poner y todas las filas que le vamos a poner, ya dejarlo listo nada más para llenarlo. Luego, determinábamos las fórmulas de Excel que íbamos a utilizar. Si se acuerdan, poníamos mes y año. Y teníamos una plantillita teníamos una plantillita con estas fórmulas y con estas fórmulas que después nos iban a ayudar a poder a poder hacer el cuadro tal cual, ¿no? Cuando hiciéramos los filtros necesarios para llenar el cuadro. Hacíamos un catálogo con los años, con todos los años que íbamos a utilizar, todos los años que íbamos a recorrer. Les comentaba que esto es conveniente hacerlo, en este caso, es conveniente hacerlo para cada base, o sea, para cada vez que corramos el cuadro, porque podría darse el caso en que esto se moviera, ¿no? Si se mueve, por ejemplo, si ya este cuadro lo corriéramos, no sé, a finales de este año, ya cuando estuviera la información de 2022, entonces pues habría un año más aquí que hay de dos, o yo lo agrego al procedimiento, lo podría agregar para que el cuadro se generara hasta el 2022, o podemos utilizar el recurso de hacer un catálogo dinámico que se vaya actualizando cada vez que haya información nueva. Y por eso es que en esta macro en particular hicimos este catálogo de años para poder irlo recorriendo. Y ya la siguiente era obtener los valores y llenar el cuadro, que eso fue lo que alcanzamos a ver la última clase, pero igual y lo vimos un poquito rápido. Entonces vamos a retomarlo rápidamente, ¿no? Entonces aquí están en este módulo todos los procedimientos que vamos a seguir. Admitir a todos. Y vimos primero vimos la de crear la nueva base, estas que eliminan las hojas para que las eliminemos rápido. Esta para agregar las fórmulas, la del crear catálogo, y ya esta es la última para obtener los valores. Entonces, como en las otras, tenemos aquí arriba la declaración de las variables, y aquí le damos nombre a las hojas. Aquí ahora sí, como esta ya es un procedimiento ya tal cual de ejecución. Los anteriores, bueno, yo lo veo así, los anteriores eran para preparar para preparar el cuadro, para preparar todo, como que tener todo listo, y este sí ya es el módulo que sí va a hacer lo que necesitamos al final. Ya después, con más estructura, lo que conviene, y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, es ya tener un módulo principal que solamente lo único que haga sea llamar a todas las funciones que ya tenemos listas, o a todos los procedimientos, ¿no? Porque pues, para que el usuario final pues, ya nada más apriete un botoncito, o digo, si es un usuario experimentado, si son cosas para ustedes mismos, pues ya nada más ustedes mismos lo van ejecutando, pero porque ustedes conocen el procedimiento. Si esto lo están haciendo para que lo use a lo mejor toda el área, o para que lo use otra persona, o a lo mejor en sus servicios sociales, por ejemplo, en mi servicio social era hacer macros para otras áreas, ¿no? Pues al final del día la idea no era que yo me quedara trabajando ahí, sino que yo estaba solamente de paso. Entonces, pues le tenía que entregar un producto que solamente el usuario tuviera que ejecutar un botón y que hiciera que se desencadenara todo el procedimiento que teníamos que hacer. Entonces, pues esa sería la idea, ¿no? Que ya al final ustedes tengan un módulo que corra todo de un jalón, ¿no? Sin tener que estarle dando clics, pero pues ahorita lo estamos elaborando, estamos justo en ese procedimiento. Entonces, y aquí ya le damos el nombre a las hojas. Ya vamos a usar todas. Usamos temporal, que fue que es la hoja en la que se van a estar haciendo los cálculos, pero que no es necesario guardarla, porque también es importante eso. Por eso yo trabajo a veces con las temporales, para no estar guardando basura. La hoja del cuadro, la hoja de la base, de la copia de la base, la plantilla con las fórmulas y el catálogo. Vamos a utilizarlas todas. Nos vamos a empezar a correrla. Aquí ya le dimos nombre a todas las hojas. Nos vamos a la hoja temporal.
Vamos que aquí se está yendo al otro libro. Lo voy a cerrar tantito. Me voy a cambiar de libro mejor. Ahora sí. Lo que pasa es que tengo abierto otro libro y como no le estoy diciendo en qué libro pararse, se estaba yendo al último libro activo. Aquí está, hoja temporal y borramos todo. De aquí nos vamos a la plantilla y copiamos todas estas fórmulas que lo que hacen es calcular, calcular los datos, ¿no? Calcular máximo, mínimo y promedio. Entonces, copiamos esto y lo pegamos en la misma ubicación, porque aquí vamos a ir haciendo copias pequeñas de la base o filtros de la base, si se acuerdan. Ahora nos vamos al catálogo, nos vamos a la primera y quiero saber cuál es la última. ¿Para qué necesito saber cuál es la última? Para saber hasta dónde va a correr el for. Y como les decía hace ratito, como este catálogo, la idea es que sea dinámico, pues necesito saber cuál es la última cada vez que lo ejecuto, porque no siempre va a ser la misma. A lo mejor, si después tenemos una base nada más hasta el 2010, pues si le diera todos, si le dijera que recorriera todos los años, en algún momento va a traer errores o va a traer ceros, porque estos no existirían. Entonces ya, sabemos que va a ir de la 1 a la 17, que es esta. De ahí nos vamos a la hoja, a la copia de la base, a la primera fila y columna, y también necesitamos saber cuál es la última de esta base. ¿Por qué? Porque vamos a hacer filtros y los filtros nos piden rangos. Entonces hay de dos, o lo dejamos el rango súper abierto hasta la última celda disponible de Excel, o determinamos el rango en el caso de que sea útil determinar el rango. Esta variable de encuadro igual a 0, la voy a inicializar porque me va a ayudar a moverme en el cuadro. A veces es bueno darle, bueno, yo me he acomodado así, es bueno darle nombres a las variables que les digan algo, porque hay veces en las que, como que hay personas que determinan sus variables A igual a 3, B igual, o sea, más bien les ponen nombres como demasiado genéricos y a la hora que están ya volviendo a revisar el procedimiento, difícilmente se acuerdan de a qué se refería esa variable. Entonces, en mi caso, lo que hago es ponerles nombres que me digan algo, como encuadro, como última, o así, aunque a lo mejor tenga que escribir un poco más, para que a la hora que lo esté revisando, me acuerde de qué estaba hablando. Si alguna vez ven una variable mía que diga algo así como es porque estoy buscando un error. Lo vamos a hacer en algún momento. Entonces ya, esta de encuadro igual a 0. Estamos inicializando en 0 la variable. Y ahora sí, vamos a hacer todo el for, que va desde aquí hasta acá, ¿no? Entonces, sheets, hoja, catálogo. El periodo es la celda, corre catálogo, en la fila corre catálogo, que es la variable, la que se va a ir para abajo. Y en la primera columna, en este caso vamos en la 2,1, que es esta, la 2,1 que es 2006. Entonces nos vamos a la hoja copia y vamos a filtrar. Estos dos comanditos de aquí lo que hacen es un filtro. ¿No se ve la macro? Voy a quitarles compartir y vamos a compartirlo otra vez. A lo mejor en lugar de darle clic a screen, le di clic a otra cosa. ¿Ahí ven las dos o solo ven el Excel? Ya se ven las dos. Sí, las dos. ¿Ya se ven las dos? Ah, perfecto. Muchas gracias por avisarme. Perdón por darme cuenta hasta ahorita. Entonces, de aquí lo que estábamos haciendo era recorrer el for, ¿no? Y me voy a regresar tantito para que lo veamos otra vez.
vamos a, primero lo que hacemos es irnos a la hoja del catálogo. Y el periodo va a ser la celda que está en corre catálogo, que es la que yo estoy utilizando para recorrer el catálogo, coma 1. En este caso, vamos en el 2 apenas porque estamos empezando, en el 2,1 que es 2006. Entonces, periodo es igual a 2006. De ahí nos vamos a la hoja copia, a la primera. Aquí lo voy a volver a hacer porque este comandito me lo va a quitar, porque ya lo habíamos recorrido. Entonces, hacemos el filtro. Estos de aquí lo que hacen es hacer el filtro. Ahorita vemos un ejemplo de la grabadora de macros para que vean de dónde lo saqué. No, no es que yo me lo haya aprendido, debería, ¿no? Y en la práctica, pues uno se lo va aprendiendo, así como en los otros lenguajes. En aquí la ventaja que nos da las macros y visual es que hay una grabadora que nos enseña qué es lo que está pasando. Entonces aquí hacemos el filtro y nos vamos a filtrar primero todo este rango que va desde la primera, desde la celda 1,1 hasta la celda última base, 6, porque son 6 columnas. Entonces vamos a filtrar todo este rango y vamos a filtrar por el campo número 5, que es 1, 2, 3, 4, 5, que es año. Vamos a filtrar por el campo 5 y aquí le decimos el criterio, que es periodo. Este es variable. Aquí yo le estoy pasando una variable que es 2006. Justamente aquí es donde estamos haciendo como que como que las particiones para que nos para que nos vaya diferenciando los datos de cada año. Ahora, la siguiente, si se acuerdan, habíamos dicho que íbamos a utilizar el dato de diciembre como el dato correspondiente al año en curso. Entonces, el periodo de diciembre es el mes 12. Entonces, yo esta columna quiero que la filtre con mes igual a 12. Y es el cuarto, ¿cómo le pusieron? ¿Cómo le decían aquí? El cuarto campo. Entonces, es el cuarto campo, que es la columna D. Entonces, otra vez, primero hago el filtro por año, que aquí ya me filtró 2006. Y después hago el filtro por periodo, por mes, que es quiero que sea el 12. Entonces, igual, le vuelvo a pasar aquí el rango que quiero. Le digo que es el cuarto campo, que es mes. Y aquí sí se lo puedo pasar como constante, porque para todos va a ser 12. Si fuera un cuadro que yo quisiera a lo mejor al semestre y al año, pues entonces aquí tendría que jugar más con esto. En este caso le paso el 12 porque pues el 12 es el campo que yo quiero. También se lo podría pasar variable dependiendo de las necesidades del usuario, ya sea que sean ustedes mismos o que sea alguien más. A lo mejor podríamos preguntar al usuario, bueno, ¿qué mes quieres? Y entonces, pues con base en eso hacemos el cuadro para cada mes. En este caso, pues es constante. Entonces, por eso es el 12. Y aquí lo que voy a hacer es seleccionar todo lo que ya me filtró, que me filtró 2006 y 12. Me voy a la primera y aquí sí está un poquito más, digo, podríamos calcular cuál es la última también, pero es más fácil seleccionar todo tal cual, como si yo me parara aquí e hiciera hacia la control shift a la derecha y control shift hacia abajo, que es lo que está haciendo esto. Se para en la primera, selecciona a la derecha, selecciona hacia abajo y copia. Y ahora sí me voy a la temporal, a la hojita temporal que teníamos. En la primera lo pego. Y hacíamos el portapapeles. Entonces ya como tengo los datos de 2006 y tengo los datos de diciembre, ya puedo calcular los máximo, mínimo y promedio. Y calcular, bueno, buscar cuáles son las instituciones que tienen esos valores. Entonces ya se puede calcular este cuadrito y ya con base en este cuadrito puedo llenar el cuadro grande, que es lo que estoy haciendo aquí. Voy a obtener los valores para máximo, que está en la 2,11,
que es esta. La institución máxima, que es la 2,12. El mínimo, que es el 3,11. La institución del mínimo, que es la 3,12. Y el promedio, que es el 4,11. Entonces, así ya obtenemos todos los datos que necesitamos para llevárnoslo al otro cuadro. Entonces, ahora sí, nos vamos al cuadro y lo vamos a llenar. En la 3, si se acuerdan, en cuadro lo inicializamos en 0. Y aquí estamos recorriendo el catálogo, que el catálogo va a correr desde 2 a 17. Entonces, nos vamos a apoyar en esta variable para calcular la ubicación en la que necesito poner cada dato. Entonces, en cuadro vale 0 y corre catálogo vale 2. Entonces, la primera celda, y acuérdense que vamos a recorrer por columnas, por eso el corre catálogo nos ayuda. Entonces, en la 3,0 más 2, entonces en la 3,2 me va a poner el máximo. Y en la 3,3, la institución, y en el 3,3 quiero el valor del máximo. Entonces, aquí estamos calculando cómo nos vamos a mover en el cuadro, ¿no? Aquí es en cuadro más corre catálogo, es esta columna. Luego en cuadro y corre catálogo más 1, ya nos da el 3. No sé qué hizo. Es que yo me paré en el libro e interferí con sus movimientos. Entonces le digo que en la 3, en cuadro más corre catálogo, en la 3,2 me va a poner la institución del máximo. Luego en la 3,3 me va a poner el valor del máximo. Luego en la 4,2, porque otra vez solamente corre catálogo, en cuadro más corre catálogo, no más 1. Entonces me va a poner la institución del mínimo, el valor del mínimo. Aquí me va a poner banca múltiple, que es una constante porque el promedio lo quiero sobre todo a la banca múltiple. Entonces aquí le puedo poner un valor constante porque este nunca se va a mover y para que también identifique qué es lo que tengo. Porque ahorita lo estamos corriendo para banca múltiple todo, pero acuérdense que les había platicado que también están estas bases de datos para banca de desarrollo o para otro tipo de instituciones financieras. Entonces, en este caso me interesa saber qué es pura banca múltiple. Y ya nada más anotamos el promedio. Y ahora voy a aumentar en 1 la variable en cuadro para que en la siguiente, cuando ya corre catálogo vaya en el 3, entonces ya yo me pueda mover a la columna 4, que es esto. Entonces aumentamos en 1 la variable en cuadro y nos vamos al temporal y borramos lo que pegamos. Por eso es una hoja temporal, porque vamos a estarla utilizando, nos vamos a estar apoyando en ella, pero no nos interesa que se quede la historia y además es importante borrarlo porque si no, a la siguiente que peguemos cosas, podemos traernos basura y eso nos puede generar errores. Y ya de aquí nos vamos a la siguiente. Entonces ahora sí ya corre catálogo, vale 3 y va a volver a hacer justamente lo mismo porque son las mismas instrucciones, ¿no? No hay ninguna condicional de que si corre catálogo vale algo. La volvemos a pegar. Y otra vez, como dejamos pegadas, o sea, borramos la hoja temporal, pero no borramos esto. Entonces ya se vuelven a calcular las mismas fórmulas, pero ahora sobre una base diferente. Y entonces ahora sí, lo que les decía hace ratito, como ya en cuadro le aumentamos en 1, entonces ya vamos a podernos parar en la columna 4, porque corre catálogo ahora vale 3. Entonces vamos a poder parar en la 4 y en la 5. Y ahí está. Y otra vez borra la temporal. Y se va al siguiente. Y así así vamos a recorrer todo el catálogo. Ya le puse correr y ya no
Me paré en la última. Voy a volver a ejecutar para podernos parar aquí. Les decía la clase pasada que esto nos ayuda a hacer a detenernos en el código. Me voy a volver a ejecutar para que nos podamos detener. Ya de aquí, entonces, ahora sí, me vuelvo a ir a la hoja temporal. Acuérdense que cada vez que ejecutábamos el código, borrábamos de la columna A a la F, que eran estas. Pero siempre se quedaron estas fórmulas verdes, que ahorita no tienen sentido porque no hay datos, por eso está marcando errores y ceros aquí. Pero pues ya voy a terminar de utilizar esta hoja, ya terminé mi cuadro, entonces vamos a borrar todo lo que hay en temporal. Entonces otra vez me voy a la hoja temporal, a la 2,10 y vamos a borrar justamente estas columnitas. Me paro en la 2,10, que es la 2,J, selecciono a la derecha, abajo y borro. Y ya me vuelvo a... Esto es para regresarme a la hoja cuadro. Si no lo pongo, pues me va a dejar en la temporal. Lo cual para ustedes que están haciendo el código tiene sentido, pero para otra persona va a ser así de, bueno, ¿y qué hago en esta hoja blanca? Y ya terminamos el procedimiento. Entonces, de esta forma, tenemos ya lleno el cuadro. De esta forma, tenemos ya lleno todo el cuadro. Aunque, como les decía, este es un cuadro, pues un cuadro feo, un cuadro sin formato. Pero tiene lo más importante que son los valores. Y ya más adelante, ya sea con una macro, o sea, ya sea con una macro, o sea, que lo hagamos manualmente, ya podemos darle un formato más bonito, dependiendo de lo que necesitemos. O a lo mejor podemos referenciar este cuadro hacia otro lado. O sea, hay muchas formas, hay muchas cosas que podemos hacer después. Y ya, entonces este es el final de esta macro. No sé si alguien tenga alguna duda sobre este procedimiento que vimos. Y bueno, si no hay dudas hasta ahorita, me gustaría que vieran otra macro igual. Perfecto. Vamos a ver otra macro. En realidad, pues esto es un poco de perseverancia, un poco de, como todo en programación, ¿no? Un poco de perseverancia, de existencia, ensayo y error, ir viendo que funciona, ¿no? Y también de ingenio. Al final del día es lo que saca adelante este tipo de procedimientos, ¿no? El ingenio, para ver qué necesito y cómo lo puedo resolver. Entonces, voy a cerrar este archivo. Este archivo ya lo tienen ahí en Classroom. Y voy a abrir, vamos a revisar este otro. Este ya se los había mostrado en algún momento, cuando estábamos viendo lo de las impresiones. Es que cerré todo el Visual Basic, por eso no lo encuentro. Ya este archivo ya se los había mostrado, que les decía que este es un archivo que genera una presentación. Que es esta. Que es un archivo que genera una presentación, que lo elaboré para una persona que necesitaba automatizar su procedimiento porque se tardaba mucho en hacerlo, además de que también necesitaba, o sea, todo lo tenía en cuadros, y en cuadros así sin formato ni nada, y pues necesitaba que fuera algo más visual, algo más útil, algo más comunicativo, y esto fue el producto que yo le diseñé para utilizarlo. Ahora, este producto que yo le hice aquí, sí le genera su presentación, que es como que lo que él necesitaba de primera instancia. Pero también algo importante es que siempre que hagamos un procedimiento, o siempre que generemos algo, nos preguntemos qué más nos puede ayudar a futuro.
Y entonces yo le dije a este chavo, a ti te conviene que tengas una base de datos histórica con la información, pues de todos los días que vayas tú, en los que trabajes, los que vayas ejecutando. ¿Por qué? Porque pues de esa forma puedes hacer después mejores resúmenes. Si llegamos al final del año y lo que tenemos son un montón de presentaciones, no sé, 200 presentaciones, y cada presentación trae sus gráficas y sus cuadros, pero no podemos generar a partir de ahí una presentación para todo el año o una presentación para cada mes. Entonces aquí lo que conviene, y ya pensando como programador ya en producción, lo que nos conviene es pues tener un histórico de cómo fueron comportando tus datos cada día. Y ya al final puedes hacer resúmenes. Acuérdense que la información es poder, los datos son poder, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos que aprender a obtener información a partir de sus datos. Entonces, lo que yo le dije es, mira, te voy a generar una base de datos para que ya después, si quieres, tú puedas hacer tus resúmenes o podemos diseñar otro producto que te haga el resumen, que te haga los resúmenes que necesites. Y aquí está. Esta es la base de datos que le... A ver, permítanme un segundo porque no sé qué pasó aquí afuera. Ya, perdón. Es que escuché un ruido y no sabía qué era. Entonces ya lo que le generábamos era, lo que le generaba yo era esta base de datos con todos los datos de con todo el resumen de lo que va operando cada día. Si se fijan, aquí hay puras claves. Y como que de primer vistazo, pues esta base solamente la entiendo yo, ¿no? Porque tiene un chorro de claves y esas claves, pues a alguien que no conoce esta información, pues no le dice nada. Si se acuerdan, al principio de las primeras clases les dije que las fórmulas de texto nos ayudaban mucho a poder generar claves y al final del día, para poder hacer resúmenes más grandes, necesitamos tener todo con claves únicas, con identificadores para poder acceder a un dato particular. Entonces, esta base de datos se llena con base en un cuadro consolidado que yo tengo de este lado. Estos cuadros se van llenando y aquí sí ya, esto sí ya nos dice algo. Estos son los conceptos que esta persona manejaba en su negocio. La verdad, no es mi negocio, entonces, pues digo, puedo como inferir de qué se trata cada uno, pero a ciencia cierta, precisa, pues no lo sé, porque no es mi trabajo. Entonces, tiene sus créditos que están en apoyo, sus créditos que están en reestructura, en ampliación, en línea de crédito adicional y todos estos conceptos que están acá. Si se acuerdan, les enseñé la vez pasada que cada crédito tenía varios estados que estaban, porque esta persona trabaja en cobranza. Entonces los créditos los clasificaba en al corriente, 1.29 días, 30, 59, y estos son tipos de mora. Y entonces yo lo que hice aquí fue tener todo un consolidado, porque esta persona como trabaja es que cada día arma aquí su base de datos, hace algunas operaciones sobre cada uno de sus registros. Aquí yo le tuve que quitar los datos por confidencialidad, pero aquí tiene la entidad, el rango, el nombre de la persona, el nombre del cliente, el portafolio, o sea, tienen muchos datos acerca de cada uno de los créditos, cada renglón es un crédito. Y entonces él va trabajando, esto no tengo idea de cómo lo haga, pero sé que hace estas columnas. Y entonces yo lo que le hice fue este cuadrito resumen para cada una de las moras que tiene, para poderme apoyar en estos cuadritos al final. Entonces a mí, aquí pues tiene un cuadrito para cada una de para los tipos de mora. Acá, yo lo que hice fue hacerle un consolidado y todo esto está referenciado a esas hojas. Son los totales. Y ahora lo que yo necesito es tomar estos datos
y pegarlos en una base de datos. Si yo los pego nada más así, tal cual, pues no me dice mucho, porque voy a tener al final una hoja con un montón de cuadritos, pero esos cuadritos no me van a permitir hacer inferencia de nada, porque al final pues voy a tener un chorro de cuadritos y voy a tener que volverlo a trabajar. Entonces, lo que yo necesito es de alguna forma guardar que el 17 de noviembre de 2021, que es la fecha de la información que se tiene, en apoyo y en número de cuentas al corriente, yo tenía 0, o uno que tenga datos para que sea más ilustrativo. En pendiente de promesa de pago, lo que sea que esto signifique, de esta fecha, en valor en millones de pesos, o en miles de pesos, no me acuerdo en qué estaba esto, teníamos este dato en particular. ¿Cómo voy a lograr eso? Pues con una clave que contenga la información de esta columna, de la columna que tiene el dato, la información de, perdón, estábamos en esta, la información de la columna y la información de la fila, que es esta, y la fecha. Y eso es lo que estoy calculando aquí. Aquí, si se fijan, tengo todas las columnas, yo les asigné una clave, todas las filas les asigné una clave a cada una de las filas y tengo la fecha. Entonces lo que hago aquí es hacer un concatenado que contenga el tipo de dato, el tipo de dato de la columna, de la fila, más la fecha, que si se acuerdan, la fecha es un número, que es este 44527, es la fecha. Y el tipo de dato que es to. En este caso podría hacer podría hacer una base de datos que fuera toda corrida para abajo e incluir en la clave este concepto, o también lo que hice aquí fue dejarlo todo hacia la derecha para tampoco generar tantos renglones, dejar hacia la derecha todos el tipo de mora y ya pegarlo hacia abajo. Entonces, si se fijan, aquí yo ya puedo acceder a cada uno de los datos y ya la clave ya me dice dónde está. Entonces, aquí ya tengo una base, voy a generar una base de datos. Si se fijan, esta base de datos es muy chiquita porque de hecho, pues yo tenía información de 2 días nada más para generar todo el procedimiento y entonces pues fui haciendo algunas simulaciones para ver si la base de datos estaba llenando bien. Esta ya no es la base histórica porque pues ya este producto yo lo entregué, ya lo estará ocupando, quizá me hable en septiembre, octubre y ya tenga su base de datos llena y entonces ya trabajemos sobre esto. Ahora, ¿cómo voy a llenar cómo lleno una base de datos? Yo le estoy entregando este producto a un cliente final y yo no sé cómo lo vaya a utilizar, si vaya a correr la macro varias veces en un solo día o si solamente la vaya a dejar a ejecutar al final del día. Entonces yo podría generar esta base de datos con mucha basura, porque si cada vez que se ejecuta el procedimiento yo mando a armar la base de datos y la ejecuta 5 veces en un día, pues yo voy a tener 5 datos y hoy es 17 de noviembre, yo voy a tener 5 bloques de datos diferentes para el 17 de noviembre, y a lo mejor corrió una vez la macro a las 10 de la mañana y había una información, y corrió otra vez la macro a las 3 con más información, y la última vez la corrió a las 7 ya que se iba y con más información. Entonces no voy a saber cuál de los 3 datos es el bueno. Entonces aquí hay de 2. Una, o le preguntamos al usuario si ya quiere ejecutar la base de datos, pero en ese caso, pues dependeríamos nosotros del usuario, porque pues si él se le va un día y le pone que no, pues ya nos quedamos sin la información de ese día. O la otra, pues es decirle, córrela cada vez, córrela siempre, pero si existe información sobre ese día, entonces sobreescríbela. Y es el tipo de decisiones que ustedes van a tener que tomar en algún momento cuando estén haciendo sus procedimientos. Sea con Excel, o sea con Python, o sea con R, o sea con lo que sea, son el tipo de decisiones que van a tener que tomar. ¿Qué va a pasar si ya hay información? ¿No? Entonces, yo la decisión que tomé fue pues que se sobrescriba. Yo me voy a quedar con la información de la última ejecución de mi macro. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ver en visual el procedimiento para crear esta base de datos.
Entonces, si se fijan, este procedimiento se llama arma base de datos tal cual. Y aquí sí ya le estoy diciendo, le estoy pasando variables y le estoy diciendo en qué libro se tiene que parar para que no pase lo que nos pasa hace ratito. Que como yo antes de la clase estaba revisando este libro, al ejecutar la macro, pues se fue hacia ese libro y no se fue hacia el libro que yo quería. Eso lo resolvemos siempre diciéndole en qué libro se tiene que parar. Y esto también es útil para que cuando más adelante tengan varios libros o a lo mejor necesitan abrir un libro, tomar información, cerrarlo e irse a otro, o a lo mejor necesitan tener 5 libros abiertos para obtener información de los 5, el decirle a la macro en qué libro estamos trabajando nos ahorra muchos problemas. Entonces vamos a irlo ejecutando paso a paso. Ay, perdón. Pasamos variables y ya. El libro se va a llamar, aquí le estoy diciendo Active Workbook, o sea, el libro en el que estamos trabajando, .name, el nombre de este libro, porque yo tampoco sé si al usuario algún día se le ocurre ponerle otro nombre y no quiero que le truene el proceso. Y la hoja de control es la hoja control, que es la que les estaba enseñando hace ratito. Ah, no, es otra. La hoja del consolidado es la de consolidado cuadros, pero aquí en control, y digo, la verdad está un poco fea, pero aquí yo tengo el nombre de todas las hojas. Si se fijan, la hoja de presentación se llama presentación final. La hoja de detalle se llama láminas de detalle. Aquí tengo algunas coordenadas que uso en algún momento. Y aquí, como la verdad se me acabó el espacio, no, yo tontamente no, empecé a escribir aquí abajito, ya no pude hacer la lista de las hojas hacia abajo. Y como me interesaba que estuviera en el mismo lugar, pues la fui haciendo hacia la derecha. Entonces yo ya sé que la hoja presentación se llama presentación final, que la hoja detalle se llama láminas detalle, que la hoja base se llama base de datos. Aquí lo que estoy haciendo es lo que les decía la clase pasada, que para obtener el nombre de las hojas y que sea variable, ya no lo estoy poniendo aquí, sino que lo estoy guardando todo en una sola hoja de libro, para que si el usuario en algún momento necesita cambiarle el nombre a alguna hoja, lo cambie aquí, porque el usuario no está obligado, por algo está pidiendo una macro, no está obligado a conocer el código y no está obligado a cambiarle el nombre acá. Pero esto sí lo sabe utilizar porque está usando Excel, entonces yo le digo, bueno, si en algún momento, y eso va en un manual de operación, si en algún momento quieres cambiarle el nombre a la hoja, tú tienes que ir aquí, en control, y ahí le cambias el nombre. Y ya mi macro va a jalar el nombre de esta hoja. Entonces ya sé que la hoja base se llama base de datos, la hoja cuadros y así, con todas, ¿no? Hacia acá. Entonces me voy a ese libro y voy a tomar los nombres que necesito de esa hoja, que es hoja base, hoja cuadros y hoja control. Hoja base es base de datos, hoja cuadros es temporal, perdón, hoja cuadros es consolidado cuadros y hoja temporal es temporal. Y ahora sí, me voy a la hoja base, tengo la columna B y le voy a dar formato de fecha por cualquier cosa de que en algún momento no funcione. Este es un paso que seguramente en algún momento me ocasionó algún problema y por eso se lo puse. Y voy a obtener la última columna, así como en la otra macro que estábamos ejecutando, porque esto pues es súper variable. Cada día que pase, cada día que se ejecute el procedimiento, vamos a agregar filas nuevas. Entonces esto pues, se va a ir moviendo siempre. O sea, en este caso última es la 49, que es esta de aquí. Ahora, si el valor de esta celda es diferente de 0, vamos a ejecutar todo el procedimiento. ¿Qué pasaría si el valor de esta celda fuera igual a 0? Nos daría que la base no tiene datos, que está vacía esta hoja. Y pues a mí no me interesa trabajar sobre hojas vacías, porque entonces no hay datos y entonces no hay nada que hacer. Entonces por eso le metí este if aquí, para que si este es diferente de 0, entonces ejecútalo. Y si no, pues ya síguete con lo demás, porque no vamos a hacer nada. Entonces, si es diferente de 0, nos vamos, aquí tengo yo también, en este cuadro también tengo una hoja temporal. Entonces me voy a la hoja temporal, a la 2,14,
y tengo aquí una formulilla. Sí le puse porque es una fórmula que voy a utilizar. Y si se fijan, esta es una fórmula que está haciendo una comparación. Y si esta comparación da positivo, si hay, me va a estar poniendo un 1. Y si no, me está poniendo un 0. Esta comparación está comparando algo con una fecha. Entonces ahorita vamos a ver qué es. Copiamos esa fórmula. Si se fijan, aquí le estoy diciendo que la fórmula es la celda 2.14, pero select, o sea, es la selección. Porque si le pusiera yo punto value, me daría 0. Yo lo que quiero es toda la fórmula. Por eso aquí es punto select, no punto value. Entonces la copiamos. Nos vamos a hoja base y la vamos a pegar sobre toda esta columna. Sobre todo este rango, hasta la última. Por eso necesitaba saber cuál era la última. Borramos el portapapeles y nos vamos a la hoja temporal. Y aquí yo tengo algo que es suma, una variable que se llama suma unos, que es igual a lo que haya en la columna 1,17, que es la suma de base de datos, de la hoja base de datos, la columna N, que es justo donde copié la fórmula. Entonces, ahora sí vamos a revisar la fórmula que pegué. Entonces, lo que está calculando, lo que está comparando es que si esta fecha de aquí es igual a esta fecha, me está poniendo un 1 y si no un 0. Esta fecha viene de la hoja general G2. Esta fecha, al usuario final, al usuario final le doy esta pestaña y le digo, péleate con esta pestaña. Todo lo que necesito de ti está en esta hoja, o la mayoría. Entonces yo al usuario le estoy diciendo que en G2 me ponga la fecha de la ejecución. Y eso yo se lo doy al usuario en un manual. Le digo, en esta G2, ponme tu fecha de ejecución. Y en ese caso, su fecha de ejecución era el 17 de noviembre. Y esa fecha es contra la que estoy comparando si hay información. La estoy jalando tal cual y la marqué en gris porque normalmente marco en gris las cosas que no se deben de mover por nada del mundo. Entonces, aquí estoy poniendo, me estoy trayendo esa fecha. Y esta fórmula lo que está haciendo es validar si ya hay información de esa fecha. Por eso está haciendo esta comparación. Si se fijan, aquí hay unos. Y aquí hay 17 de noviembre. Y hay unos. Entonces, esto significa que en algún momento ya se corrió este procedimiento para esa fecha y ya tengo datos de esa fecha y no me interesan. Entonces, estos datos que tienen el 1 son los que yo tengo que sobreescribir, porque estos no los necesito. Entonces, aquí meto otro if. Si suma unos, que en este caso es 12 porque hay 12 datos, no es necesario que sea 12. Yo lo que quiero es que haya unos. Y por eso estoy poniendo la suma de unos. Aquí. Tanto si fuera 1 como si fuera 2, 3 o fueran 2 millones, a mí lo que me interesa es que si esto es diferente de 0, bueno, mayor a 0 más bien, si esto es mayor a 0, entonces eso implica que hay datos. Entonces, si esto es mayor a 0, entonces vamos a ejecutar todo este código de aquí. Si esto es mayor a 0, nos vamos a la base y voy a filtrar solamente los ceros. Si se fijan, voy a filtrar el campo 14. Aquí en este caso, ¿se acuerdan que hace rato les dije? A menos que quieran dejar el rango muy abierto. En este caso no me acuerdo por qué. Yo determiné que era mejor dejar un rango así hasta 1 millón o 10 millones. No sé qué sea esto. Dejarle un rango muy abierto en lugar de estar calculando. Seguramente me estaba haciendo más lento el estarlo calculando o algo así. Entonces, lo pueden hacer de las dos formas. O le dejan un rango constante muy grande o aquí le parametrizan el rango en el que se tiene que mover. Aquí estoy filtrando el campo 14, que es la columna N en este caso. En el campo 14 le estoy diciendo que me filtre los ceros, o sea que me filtre los valores únicos, los que no sean iguales a 17 de noviembre. Entonces le estoy diciendo, copia los 1, copia todos esos,
selecciónalos, selecciona todo eso, todo lo que filtraste y lo vamos a pegar en temporal. Me voy a quedar con esos y me voy a la base y quito el filtro. Si le vuelvo a poner selección autofiltro, quito el filtro y voy a borrar toda la base porque ya tengo una temporal en la que voy a trabajar y que después la voy a pegar. Entonces me regreso a temporal, me voy a la 1,1 aquí y la pego. Entonces aquí ahora sí ya mi base ya tiene puros ceros, ya no tiene unos, ya quité los que ya se habían ejecutado en el día. Me regreso a la hoja temporal y borro lo que usé, porque como les decía, la hoja temporal es para que estemos escribiendo y borrando, escribiendo y borrando. Y también quito todo esto. Aquí, si se fijan, primero quité lo que había hasta la M y después borré a partir de la fila 3. ¿Por qué no borré la N? Porque si no me llevo la fórmula, la que estaba utilizando hace ratito. Pues por eso lo hice como en 2 pasos. Y entonces ahora sí, me voy a la hoja de los cuadros. Aquí lo que hace esto es tomar las claves, todas estas claves, que son las que me van a ayudar a determinar cada uno de los valores. Entonces tomo todas las claves, las copio, me voy a la última, otra vez vuelvo a determinar hasta dónde va a llegar, porque la anterior, la última era creo que 47 o algo así, pero ahorita ya la base ya se hizo más chiquita porque ya me quedé con puros ceros. Entonces vuelvo a determinar cuál es la última, que en este caso fue la 37. Aquí hago una pequeña validación, si es igual a 0, o sea, si es una base nueva, pues entonces la última va a ser 2, para que empecemos a crear la base. Esto ya cuando creamos una base nueva desde 0, lo volvemos a revisar. Y entonces ahora sí, me paro en la celda que necesito, que es la tercera columna, en última más 1, para que se pare en la 38. Lo pegamos a valores, lo que traíamos. Aquí me llevo la fecha, que está aquí. Esta también viene desde general, si se fijan, todo viene arrastrándose desde la primera hoja para que todo esté variable y nada constante. Aquí pego aquí lo que hago es que todos estos renglones estoy pegando la misma fecha porque todos son de la misma fecha. Copio la fórmula para que haga el concatenado. Y ya del cuadro me voy a llevar ahora sí toda la información. No es necesario pegar ponerle los valores de estas columnas porque eso pues está hasta arriba. Entonces ya tomo todos los datos, los copiamos y ahora sí, pego todos los datos otra vez. Ya pego los datos que necesitaba y entonces ya de esta forma sobreescribí lo que había. Ya tengo ahora sí información del 17 y entonces esta base de datos ya está actualizada. Si la siguiente vez que lo corra con una fecha diferente no hay datos para esa fecha, por ejemplo, si yo lo estuviera haciendo para el 18 de noviembre, entonces, pues ya se saltaría el paso de sobreescribir y solamente pegaría los datos nuevos. Que es todo esto, ¿no? Donde estaba la de suma unos. Todo este procedimiento de suma unos, si suma unos fuera igual a 0, entonces todo este procedimiento se lo salta y ya nada más se va a pegar los valores aquí, que fue lo último que hicimos. Y ya, de esta forma, para este caso en particular, fue como yo determiné que se creara una base de datos histórica, sobre la que ya después se pueden hacer resúmenes o cálculos o lo que se necesite. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario sobre este procedimiento que revisamos ahorita. No, creo que no. Muy bien.
pues si no hay comentarios, digo, igual si en algún momento les surge alguna duda, yo voy a subirles esto igual al Classroom en un ratito. Si no hay ninguna duda, igual si tienen alguna duda, pues me dicen, y si no, lo dejaríamos hasta aquí por esta clase y nos veríamos la próxima semana. Sale, disfruten su fin de semana y aprovechenlo para descansar o adelantar o lo que más les convenga, pero pásensela bien, ¿vale? Gracias. Gracias. Gracias, nos vemos. Gracias. No, de qué, muchas gracias a ustedes, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Adri. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.